Bueno, buen día para todos. En nombre del Consejo Ejecutivo de ADM, les doy una cálida bienvenida. Como recién se mencionó, este es el último, desayuno de trabajo. Estamos muy conformes porque realmente, se cumplieron las expectativas que teníamos en cuanto a la concurrencia. Realmente estamos muy satisfechos. Toda la gente, que nos acompañó durante tanto tiempo, las autoridades que están presentes, los diplomáticos, los estudiantes, los queridos consorcios de ADM, etcétera, todos ellos nos acompañaron en los distintos eventos y en ellos, tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas que entendían necesarios y recibieron las contestaciones también en el momento, lo cual, es un aspecto sumamente positivo. Estamos en estos momentos, en una guerra comercial entre dos de las potencias más poderosas del mundo, y todo eso indudablemente repercute, en la suba de aranceles y además de eso, en una disminución del comercio. Quiere decir que la invitación fue providencial al economista, porque los economistas saben mucho y se meten en esa jungla de números y posibilidades, lo cual va a ser muy interesante, para la concurrencia de hoy. Así que, invito acá al economista que ha ocupado tantos puestos públicos en el Uruguay y de importancia, que sabemos, que sabe manejarse, en las cifras macroeconómicas, que para algunos de nosotros son un poco desconocidas. Invito primero un fuerte aplauso para él, al economista. Y para testificar su presencia acá en este acto, le entregamos un cuadro de mira para ahí. Impecable. Gracias. Adelante. Muy amable. Bueno, adelante, Mario Vergara, queda usted al mando. Muy amable. ¿Dónde anda? Chucky, ¿también así los micrófonos? Está. Porque tengo recomendaciones antes de empezar. Es un gusto estar nuevamente en una instancia de ADM, ¿verdad?, para plantear diversas perspectivas, esta vez, la primera vez con el sombrerito de precandidato, ¿verdad?, que entiendo que es el que debe primar en esta presentación. Obviamente nosotros participamos de la competencia en la interna del Frente Amplio, por lo tanto, de alguna manera lo que vamos a estar conversando yo lo voy a hacer desde la perspectiva del Frente Amplio. El Frente Amplio que está hoy en un pleno proceso de renovación. Quizás hay gente que piense que la renovación simplemente pasa por renovar la cara de los líderes, la cédula de los líderes, y nosotros podríamos estar haciendo eso y sin embargo no avanzar realmente en una renovación política. Para nuestra perspectiva, la renovación tiene que empezar por la cabeza, por cómo vemos las cosas, por cómo vemos el mundo, porque eso nos condiciona cuáles son los problemas que tenemos que resolver realmente. Y sobre todo porque el mundo de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Recién mencionaba Martínez que el mundo está difícil con guerra comercial, que obviamente condiciona los flujos de comercio y por lo tanto el crecimiento de la economía global. Primer aspecto fundamental a entender, el mundo de hoy es mucho más complejo, más imprevisible, más incierto que cuando el Frente empezó a gobernar. Es más, la imprevisibilidad viene de que los mecanismos, de la forma que se relacionan las potencias hoy son bien distintas. China ha emergido como un país relevante, un interlocutor central en el mundo global, pero uno ve que los vínculos entre Estados Unidos, China, Europa son en clave de conflicto, y se habla de guerra comercial, de guerra de monedas. Nada que empiece con guerra puede ser bueno.
Pero además, cuando se avanza algún tipo de negociación, por ejemplo, hace algunas semanas habían caminado alguna especie de acuerdos de algunos aspectos básicos, seguramente con la intención de suavizar el grado de conflicto entre Estados Unidos y China, y un tuit destruye todo. Ese es un tuit de Trump, por supuesto. Nosotros podemos mandar muchos tuits y no vamos a tener esa incidencia, pero obviamente el presidente de Estados Unidos la tiene. Y hago esta anécdota, entre comillas, para mostrar qué grado de sensibilidad y de qué mecanismos tan triviales a veces las cosas cambian de manera drástica, ni más ni menos que en una negociación que condiciona sin duda los flujos de comercio mundial. Entonces tenemos hoy un mundo más incierto, más imprevisible, más frío, porque si el comercio cae a nivel global, las perspectivas de crecimiento de la economía global también cae y obviamente eso nos afecta. Uno dirá, bueno, tranquilo, está la región para ayudarnos, ¿sí? Pero la región está fracasando en ese sentido. La región también es completamente diferente al año 2005. No solamente en las orientaciones políticas de los gobiernos. En 2005 había primordialmente en la región muchas experiencias de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda. Hoy eso se ha revertido. Y además en aquella época había una perspectiva de pujanza económica por los precios internacionales, por las bajas tasas de interés. Hoy ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Además en el terreno macroeconómico nuestros países vecinos están muy complicados. Argentina está en una situación muy preocupante, muy preocupante. No tiene una sola variable macroeconómica en su lugar y además en el marco del proceso electoral sabemos que es difícil que pueda haber ciertos diálogos y además a pesar de la negociación y el acuerdo con el Fondo Monetario que puso sobre la mesa 55.000 millones de dólares, el paquete de ayuda más grande de la historia del organismo, equivalente a un PBI entero del Uruguay, ¿sí? No solamente las cosas no han mejorado, sino que en general están peor, y lo peor, creo yo, es que no se le ve la pista de salida, la punta por la cual las cosas van a revertirse. Además de que la base y el punto de partida en el terreno social es muy malo, casi un tercio de la población argentina está viviendo en condiciones de pobreza. Brasil tiene alguna fortaleza, sobre todo en el terreno financiero, pero el panorama también es muy complicado, tiene un déficit fiscal bastante más alto que el del Uruguay, y ahí el problema va más bien por el lado político, o sea, para resolver las cuestiones del déficit es necesario avanzar en un conjunto de reformas que hay que negociar, ¿verdad? Y bueno, el talante de Bolsonaro no parece de mucho diálogo ni de mucha negociación, o sea que también ahí hay un panorama que parece bastante trancado en resolver problemas básicos de una región que cuando tomamos Argentina y Brasil en conjunto hace 7, 8 años que no tiene un desempeño económico mínimamente decente. Entonces estamos en un panorama diferente. La visión del mundo nos tiene que traer a ver que hoy el mundo está más frío, el crecimiento global se ha desplomado y la región está atravesando una situación bastante mala. Otro componente de esta renovación en la visión del mundo es el país. Por supuesto que todos podemos tener nuestras opiniones, pero yo creo que cualquier indicador que tomemos en general, comparando la situación del país de hoy con cuando el Frente empezó a gobernar, estamos en un país diferente. Tenemos niveles de bienestar, de equidad, de derechos, sin duda, en un escalón más alto. Esto no quiere decir que no haya problemas sin resolver, no quiere decir que haya cosas que haya que hacerlas de mejor manera, pero esa constatación me parece que es absolutamente objetiva. Pero, o sea, que el país está mejor, está en otro escalón de bienestar, hay que incorporarlo en la perspectiva política, porque una sociedad que está en un escalón más alto de bienestar reclama también cosas diferentes. Y eso hay que absorberlo en la visión del mundo porque las demandas de la sociedad en última instancia es a lo que tenemos que dar respuesta desde el sistema político. Hay un cuarto factor que condiciona también la visión del mundo que ustedes seguramente lo entienden muy bien, que es la dinámica tecnológica. La dinámica tecnológica de hoy atraviesa completamente todas las dimensiones de la vida humana. Las interacciones interpersonales,
laborales, sociales, el impacto brutal sobre el mundo del trabajo, que ya lo estamos viendo, pero que sobre todo prevemos que sea todavía más profundo en los próximos años. Es cierto que, perdón, es cierto que desde el hombre y la mujer de las cavernas, digamos, a hoy, la historia de la humanidad ha estado asignada por el desarrollo de la tecnología. La diferencia es que esta dinámica tecnológica de hoy tiene una velocidad, una inmediatez, una globalidad, ¿verdad?, que hace muchísimo más impactante que en todo el desarrollo tecnológico que vio la humanidad en el pasado. Y eso significa que la adaptación a estos cambios del mundo tecnológico cada vez hay que hacerlas de manera más rápida y más eficiente. Y ahí hay desafíos importantes que tenemos que abordar. Entonces, un mundo más frío, más conflictivo, una región en muy mala posición económica y financiera, un país que está en un escalón más alto de bienestar y una brutal dinámica tecnológica conforman una visión del mundo, reitero, que tenemos que verla con lógica renovada porque difiere totalmente de cómo estaban todas estas áreas hace 14 años. Esto impacta sobre un otro paquete, digamos, de renovación que tiene que ver con las políticas públicas. El Frente Amplio implementó una profusa agenda de gobierno durante 3 periodos. Hubo una enorme cantidad de transformaciones estructurales en muchas áreas relevantes de la economía, de la sociedad, de la cultura, ¿verdad? Pero también, obviamente, dicho esto y reivindicando, parado en la reivindicación de lo hecho por el Frente Amplio en estos 3 gobiernos, bueno, también hay que asumir con visión crítica, autocrítica, que hay áreas que no se han resuelto de la mejor manera, que a veces no supimos conducir reformas estructurales en algunos sectores, o a veces la realidad ha ido cambiando en todo este tiempo y, bueno, también eso demanda ir revisando y renovando las políticas. Además, si estamos en un mundo diferente, este mundo diferente nos pone sobre la mesa también desafíos diferentes que obligan a revisar las políticas públicas. Entonces, a la renovación en la visión del mundo tenemos que adicionarle la renovación en la agenda de gobierno, en la regeneración de una agenda de gobierno a la luz de este mundo diferente y a la luz también de las áreas que no hemos resuelto de la mejor manera en los gobiernos anteriores. Para todo esto necesitamos un Frente Amplio renovado, y ahí es donde vuelvo un poco al inicio, ¿verdad? No es solo renovar la estructura de liderazgos. Quizás el hecho de que las condiciones históricas demanden una renovación en los liderazgos es la excusa que se nos pone o que tenemos para plantear la renovación de todo esto, de la visión del mundo, de las políticas públicas, de la propia fuerza política, que no solamente tiene que modernizar su visión en todas estas cosas, sino también actualizar y revisar sus formas de funcionamiento para ser cada vez más representativa de los frente amplistas y las frente amplistas. La palabra renovación debería ser inherente a una fuerza de izquierda y no una cosa que le genere ningún tipo de trauma. En ese marco también hay renovación en los liderazgos. Nosotros tenemos una tríada de líderes que ha conducido de manera muy exitosa al Frente Amplio por 2 décadas y que ahora da paso a su relevo generacional. Y claramente nosotros estamos en esta pelea electoral con la idea no solamente de ser los candidatos a la presidencia por parte del Frente Amplio, sino también de ser parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio. Permítanme recorrer un poco algunas de estas áreas en donde, reitero, parado en la reivindicación de tantas cosas hechas en tantas áreas que implicaron nuevas reglas de juego en el país, que implicaron una enorme modernización de la institucionalidad del Estado en muchas áreas, prefiero concentrarme en las cosas pendientes, en las cosas que son foco de preocupación de la sociedad uruguaya. Uno, en esta maravillosa experiencia que es la campaña electoral que nos lleva a todos los rincones del país a dialogar con gente que vive en condiciones tan diversas,
bueno, uno palpa claramente que en general en casi todos los lugares hay 3, 4 dimensiones, áreas, problemas que convergen como los principales focos de preocupación. Por supuesto, uno es el vinculado a los temas de la seguridad. Yo entiendo, y el esquema un poco que voy a seguir en cada una de estas áreas es primero recordar y reivindicar lo hecho. Porque en ningún área considero que uno puede decir acá no se hizo nada, acá no se entendió lo que estaba pasando. Yo creo que se hicieron cosas en todas las áreas, en algunas nos faltó hacerla de mejor manera, en otras la realidad ha ido cambiando, ¿verdad? Y por lo tanto hay que estar revisando las políticas, reitero. En seguridad yo creo que se hizo una reforma que no dudo en catalogar de estructural en el Ministerio del Interior, con la introducción de tecnología, de capacitación policial, de infraestructura, de equipamiento, de inteligencia, que ha generado incluso una mejora sustancial en la percepción ciudadana de la policía. Uno recorre el país y una de las cosas, de los reclamos que recibe, de las demandas que recibe, es la de la mayor presencia policial en las calles. Pero indudablemente los resultados no son buenos. El año pasado los delitos aumentaron, una parte de eso se explicó por la implementación inicial del Código del Proceso Penal, que desnudó descoordinaciones entre la policía, la fiscalía, la justicia, porque todo el sistema de ley y orden no es solo la policía, ¿verdad? Es un conjunto de institucionalidad que requiere, obviamente, una visión homogénea y que requiere una coordinación mayor. Creo que, por ejemplo, entre fiscalía y policía la sintonía ha ido creciendo a partir de ese punto. Pero también hay que entender que las modalidades delictivas están cambiando en el país. El aterrizaje del narco, el aterrizaje del crimen organizado, hace que, por ejemplo, la mitad de los homicidios en el país sean ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, modalidades que hace 8 o 10 años en el país no estaban presentes. Ahí el desafío obliga a un cambio de políticas. Y otra razón, yo creo que más de índole conceptual, de enfoque de las políticas de seguridad, que yo veo con lógica autocrítica. Y hablo en primera persona porque yo reivindico lo hecho por el Frente Amplio y me hago cargo de todo lo hecho por el Frente Amplio. Lo que salió bien, que fue muchas cosas, y las que no salieron tan bien, que son también algunas. Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, yo creo que primó en nuestra visión de seguridad el enfoque de combatir las causas sociales del delito, cosa que creo está muy bien. Pero quizás desde el arranque no tuvimos el mismo énfasis en la represión del delito. Quizá porque la palabra represión en nuestro estómago de izquierda, ¿verdad?, se nos revolvía un poco porque la asociábamos a la represión política, a la represión de las personas que tanto sufrió la ciudadanía uruguaya. Pero yo creo que hubo un largo proceso, demoramos bastante en equilibrar un poco más estas dos cosas. Fue un proceso de aprendizaje largo, también condicionado por la demanda social, en que, bueno, teníamos que equilibrar estas dos patas de las políticas de seguridad. Y yo diría que recién en los últimos meses, con los operativos más contundentes, más firmes contra el crimen organizado y contra el narco, recién en los últimos meses creo que logramos un balance más razonable entre estas dos patas. Creo que tenemos que perseverar en esta línea, que no es otra cosa que entender que el combate a la delincuencia es la forma de salvaguardar los derechos de la gente. Creo que hay que avanzar en más áreas en términos de política de seguridad. Nosotros hemos planteado públicamente la necesidad de ir a una virtual prohibición de la tenencia de armas de fuego. El 70% de los homicidios se hace con armas de fuego, el 50% de las rapiñas se hace con armas de fuego. Por supuesto que eso implica el combate a la delincuencia y quitarle, digamos, las armas a los delincuentes, por supuesto. Pero también el hecho de que existan armas en la sociedad. Uruguay es el 6º país del mundo en tenencia de armas de fuego por parte de la población. Hay más de un arma por hogar en promedio. Hay 600.000 armas registradas y otro tanto ilegales.
Cuando se nos planteó ante nuestra formulación de reducir drásticamente la tenencia de armas, se nos dijo, bueno, pero vas a crear un mercado negro. Bueno, el mercado negro ya existe porque la mitad de las armas ya son ilegales. O también se nos planteó que vamos a desarmar a la población y van a seguir armados los delincuentes. Lo que pasa es que esa visión tiene implícita una formulación de política de seguridad que realmente nosotros no compartimos, que la forma de combatir la delincuencia sea que todos nos tenemos que armar hasta los dientes y andar a los tiros con los delincuentes. Esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que la responsabilidad de las políticas de seguridad es del Estado. El Estado lo tiene que hacer mejor, por supuesto. El Estado lo tiene que hacer más eficaz, por supuesto. En esa política hay que desarmar a los delincuentes, por supuesto. Lo que no podemos hacer es transferirle a la ciudadanía ese rol. Porque además no es cierto que así suceda, que en Uruguay hay cada vez más armas y está claro que esa no es la forma en que se está combatiendo la delincuencia, además de que genera tragedias que a veces se pueden evitar. La cuarta parte de los homicidios en el Uruguay están catalogados como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Me pregunto, ¿cuántos de estos homicidios no podrían evitarse si no hubiera tanta facilidad al acceso a las armas de fuego? También hay que abordar con visión autocrítica y como una línea fundamental la revisión de las políticas de privación de libertad, las políticas carcelarias. Hay que entender que desde el año 71 las cárceles están en manos en la gestión del Ministerio del Interior, están en manos de la policía, por decirlo de alguna manera. Y desde el punto de vista de la vocación institucional, la policía tiene que estar para prevenir y reprimir delitos. Pero la rehabilitación es un área completamente diferente que requiere de otra visión y de otras capacidades. Si el enfoque de la privación de libertad es que estar privado de libertad significa estar 20, 22, 23 horas por día encerrado en una celda, difícilmente alguien salga rehabilitado de esa experiencia. Hay que ir a un cambio de enfoque, entendiendo que a la gente privada de libertad también tiene que tener una vida. Privado de libertad, sí, pero con la posibilidad de trasladarse, interactuar, tener preocupaciones cotidianas de estudio, de trabajo, de combate a adicciones en la propia privación de libertad. Y bueno, ¿hay alguna experiencia incipiente en esa dirección? Sí, hay. El polo industrial del CONCAR, por ejemplo, que incluso hay empresas privadas que ofrecen trabajo a los reclusos pagándole los laudos que se negocian en los consejos de salario. Hay que trabajar en esa dirección. Es imperioso, creo yo, descentralizar, sacar del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación. También hay que pensar en las políticas postpenitenciarias. Pensar en que si hay 11.000 presos hoy en el Uruguay, pero hay 6.000 que salen de las cárceles todos los años. O sea que ahí también estamos fracasando para reducir la reincidencia. Va a ser una sociedad más segura si hay menos reincidencia y vamos a tener mejores capacidades de políticas de carcelarias si hay menos reincidencia. Por eso digo, entre otras cosas, hay que combatir las adicciones mientras la gente está privada de libertad. Si alguien entra adicto a la cárcel y sale y sigue siendo adicto, las capacidades de reinserción social son ínfimas. También hay que entender que rehabilitación es una cosa y reinserción social es otra, ¿verdad? A veces uno mete todo en una bolsa, ¿no? Como cuando dice, no sé, el Arbanoa Carrero, Abbott y Costello, ¿no? Que parece todo lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Podemos avanzar en la rehabilitación, pero si no hay mecanismos de reinserción social, la reincidencia difícilmente va a disminuir. Aún para aquellos reclusos que hacen los deberes, que se rehabilitan, que estudian o trabajan mientras están privados de libertad, que se liberan de su adicción, bueno, aún así salir de la cárcel y buscar un trabajo, ¿verdad? En cualquier papel que diga antecedentes penales, la chance de tener un empleo es mínima. Y otros aspectos de la propia sociedad, ¿verdad? O sea, de cómo se reinsertan los reclusos en la sociedad. En fin, tenemos que tener esa visión crítica así de la situación en materia de sociedad. Tenemos que perseverar en este cambio de enfoque que el Frente Amplio está teniendo en los últimos tiempos y
tenemos que desarrollar nuevas políticas para mejorar los resultados. Otro foco de preocupación en la sociedad uruguaya obviamente es el tema del empleo. ¿Sí? La preocupación por el empleo no estaba en la sociedad uruguaya hace 5 años. Entre otras cosas porque estábamos con récord total, absoluto, histórico de puestos de trabajo en el Uruguay, incluso de puestos de trabajo formales. En los últimos 4 o 5 años ha habido un descenso de los puestos de trabajo. Claro, antes, en la década previa, se habían creado 300.000 puestos de trabajo. En los últimos 4 años cayeron aproximadamente en 50.000. Y bueno, nosotros no nos hacemos trampas al solitario, no hacemos, bueno, 300 menos 50, creamos 250. Obviamente esa no es la forma de verlo, sino que tenemos que ver con preocupación este proceso. ¿Cómo tendemos a explicar este proceso? Por 3 factores. Uno es la industria de la construcción. La construcción está menos demandada hoy porque se han enfriado, en el marco del enfriamiento de la economía, se han enfriado las inversiones. Las privadas en el área productiva, las inversiones públicas, las inversiones inmobiliarias. Pero también hay que entender que la industria de la construcción hace 5 años estaba en las nubes, en números irreales. Empleaban 73.000 personas, cuando en los boom de construcción en el pasado rondaban los 50. De hecho, hoy hay 48.000, o sea, mirado una perspectiva histórica, no es un número malo para nada, pero son 25.000 puestos de trabajo menos que hace 5 años. Otro factor de explicación es que hay algunas industrias que, claro, aprovechando o considerando los precios internacionales altos que tuvimos durante mucho tiempo, bueno, ahí todo el mundo es productivo, ¿verdad? Porque con precios altos todo el mundo tiene la capacidad de vender, ¿verdad? De producir y vender. Cuando el agua baja y los precios más o menos vuelven a niveles más normales, entre comillas, más históricos, bueno, ahí se empieza a diferenciar en los distintos sectores las empresas que invirtieron, que se actualizaron tecnológicamente, que capacitaron a los trabajadores, que hacen una buena gestión de sus insumos, de sus mercados, de aquellas que no. Y en varios sectores empezamos a tener algunos problemas en empresas que no estaban en esa situación y que, bueno, con la baja de precios y también con un país que se ha ido encareciendo, porque está en cualquier manual de economía que un país que crece 16 años seguidos se encarece, sobre todo cuando los ingresos de los hogares crecen con la economía. Bueno, esa constelación de factores hace que algunas empresas hayan tenido dificultades y eso también haya contribuido a la reducción de puestos de trabajo. Pero el tercer factor, que creo yo es el más estructural, es el vinculado a lo que decía hace un rato, la dinámica de la tecnología, porque además ese es un factor que va a ser cada vez más relevante en el futuro inmediato. La dinámica tecnológica desafía el mundo del empleo porque condiciona qué producimos, cómo producimos y por lo tanto qué empleos son los que van a tener fortaleza en el futuro y qué empleos son los que van a ir quedando por el camino. Y ese proceso ya lo estamos viviendo, ¿sí? Y obviamente tenemos que interpretarlo, entenderlo en primer lugar. Porque esta es una dinámica tecnológica que no la podemos frenar, no la podemos parar, ¿sí? Si quisiéramos tener la actitud que tenía el movimiento ludista en la primera revolución industrial, que era la de romper máquinas para que no desplazara empleo, hoy tenemos un problema. No hay máquinas para romper, todo está en la nube, está en las plataformas electrónicas. Y eso genera desafíos en el empleo y en las políticas públicas, ¿no? Está claro que en la nueva forma que se organizan los mercados vamos a tener que cambiar el enfoque para cobrar impuestos, para sostener sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero vuelvo al tema del empleo en sí mismo, y es que, bueno, esta dinámica genera empleos que se potencian y empleos que desaparecen. Entendiendo ese proceso es que podemos actuar. Y eso pasa, esto es tan rápido que no podemos esperar a la nueva generación que se forme de una manera diferente. Tenemos que recalificar, recapacitar por cientos de miles a los trabajadores y trabajadoras actuales que hoy están en esos empleos que están desafiados por la tecnología para ayudarlos a adaptarse a los empleos que obviamente tienen oportunidad y futuro.
Muchos de ellos obviamente son de índole tecnológica y mucha gente va a poder recalificarse hacia el área tecnológica. Pero muchos no. Pero el tema es que también hay empleos que no son de base tecnológica, que también tienen futuro, que son aquellos trabajos que no son fáciles de robotizar, de automatizar, empleos que yo les llamo más de carácter humano, de cuidados, de asistencias personales, en la salud, en el turismo. O sea, hay una gama amplia y hay oportunidades. También hay que decir desde una perspectiva de izquierda que este proceso tiene una fuerte presión a la inequidad, porque el que tenga las capacidades para aprovechar las oportunidades que da este nuevo mundo le puede ir muy bien, pero el que no las tiene les puede ir muy mal. Entonces también desde la perspectiva de las políticas públicas hay que estar alerta a que no haya retrocesos en los procesos de equidad que se han logrado en los últimos años. Es un desafío muy grande, pero es imprescindible. Si nosotros no avanzamos en esto, ¿sí? El empleo en el futuro corre más riesgos y por lo tanto el crecimiento y el desarrollo de la sociedad también. Cuando pensamos en los trabajadores de más adelante, de la próxima generación, necesariamente tenemos que ir a un tercer tema que es de los de preocupación de la sociedad, que es el sistema educativo. El sistema educativo hoy tiene que proveer capacidades que antes no lo hacía, porque no eran necesarias quizás. Un chiquilín que sale del sistema educativo y tiene 40 años de vida laboral por delante, el mundo le va a cambiar drásticamente por la velocidad de la tecnología varias veces. Por lo tanto, sí, es importante entender contenidos, información. Eso era como nos enseñaban a nosotros, ¿no? Nos trasladaban información. Ahora la información la tiene todo el mundo en la tablet, en el celular. El rol docente cambia, las formas de aprender y enseñar cambian. Pero sobre todo, el contenido ya no es tan relevante en sí mismo. El contenido es la excusa para generar capacidades. ¿Capacidades de qué? De aprender de manera sistemática, de adaptarse, tener capacidades emocionales de adaptación. Yo siempre pongo un poco la caricatura de que en las generaciones, sobre todo la de nuestros padres quizás, el sumum, el ideal era entrar a trabajar, no sé, en Sudamtex. No nombro ninguna empresa para que no se considere un chivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una empresa de 100 años, entonces iba a vivir 100 años más. Y el objetivo era trabajar toda la vida en Sudamtex, ascender lo más posible y luego ser un orgulloso jubilado de Sudamtex. Ese mundo ya no existe. Las 10 empresas más dinámicas del mundo de hoy no llegan a tener 15, 18 años de vida, pero las 10 empresas más dinámicas dentro de 10 años seguramente todavía no nacieron. Y el enfoque laboral de los chiquilines también es otro, afortunadamente. La otra vez escuchábamos que los millennials, por ejemplo, no se ven trabajando en el mismo lugar más de 2 o 3 años. Capaz que es el otro extremo, pero el mundo del trabajo de hoy apunta y lleva a eso. Déjenme volver al tema del sistema educativo. El sistema educativo entonces ahora tiene que generar capacidades que son diferentes. Y para eso también vuelvo a reivindicar lo hecho. El Plan Ceibal, que es la plataforma que nos permite ser optimistas en todo este proceso. La universidad tecnológica, las tecnicaturas asociadas a la producción, la descentralización geográfica. Hay más de 10.000 chiquilines haciendo estudios universitarios en el interior. La mayoría de ellos seguramente no hubieran podido venir a estudiar a Montevideo. Eso ayuda mucho a explicar que cada vez es más grande la proporción de egresados universitarios que son los primeros profesionales en sus familias. Pero evidentemente hay otros resultados en el sistema educativo que yo le diría que son inaceptables para la sensibilidad uruguaya en esta materia. Que 6 de cada 10 chiquilines no culminen en tiempo y forma los estudios de la enseñanza media es inaceptable. Eso pauta entonces eso más la nueva demanda de contenido educativo, que son esas otras capacidades, pauta la necesidad de una reforma integral en el sistema educativo, que tiene que ver con los temas curriculares. Hoy tenemos una currícula pensada en el siglo XIX, en esa lógica de que la educación significa trasladar información separado en disciplinas. La pedagogía, las formas de enseñar, de aprender, ¿sí? Que era trasladar información y valores.
pero ahora lo que hay que hacer es generar capacidades. Y ahí también yo soy optimista. El otro día en el Antel Arena hubo un evento que organizaba el Plan Ceibal en donde hubo más de 5.200 docentes que fueron a debatir, a discutir, a aprender, a intercambiar sobre las nuevas pedagogías, que tienen una filosofía completamente diferente a esa que estamos diciendo. Que significa, a mí me gustó mucho el eslogan del evento, que era el de generar una nueva alianza entre docentes y estudiantes. Porque ahora son los propios estudiantes que llevan los problemas al aula, que procuran resolver problemas concretos, que lo hacen con pensamiento computacional, de manera cooperativa, multidisciplinaria. Yo a veces siento que convive el siglo XIX y el siglo XXI en los liceos, ¿verdad? Siglo XIX con esa currícula y con esa pedagogía dominante que es arcaica, y esos mismos chiquilines que están haciendo robots que son reconocidos a nivel internacional. Y estamos hablando de los liceos del Tala, de Casaballe, de Caraguatá, de Míguez, ¿sí? O sea, no estamos hablando de zonas privilegiadas en todo caso. Y déjenme poner como excusa para explicar el tema de las nuevas pedagogías el caso de los chiquilines del Tala, que recibieron ese reconocimiento de la NASA en Houston hace 2 o 3 años. Primero el problema lo traen ellos al aula. Dicen, acá hay un problema, hay una bacteria en la tierra, la leptospirosis, que hay que detectar para combatir. Entonces, el objetivo era construir un robot para detectar la leptospirosis. El hecho de decir, tenemos un problema, hagamos un proyecto de manera cooperativa y con pensamiento computacional, porque a lo que apuntaba era generar un robot. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces lo que hay que hacer es enseñarles robótica. Y no, porque para hacer eso ellos tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, comunicación, porque después tenían que presentarlo. O sea, es un aprendizaje multidisciplinario, no es cajita por cajita como nos enseñaban a nosotros. O sea, esta es una forma clara de ver que del cómo aprender y el cómo enseñar cambia drásticamente. Y esa es la forma en que los chiquilines van a ir generando esa capacidad de aprender de manera permanente, sistemática. La reforma también tiene que integrar aspectos institucionales y organizacionales en la educación. Hoy ni siquiera está nítidamente claro cuál es el organismo rector de la política educativa. Hay confusión de roles entre el ministerio, la ANEP, los consejos, y esa falta de visión única, digamos, de enfoque dominante, digamos, ha generado contradicciones y dificultades. También en lo organizacional, ¿verdad? El tema de entender que no le podemos aplicar la misma vara educativa a chiquilines que están en condiciones muy diferentes o a chiquilines que tienen talentos diferentes. Todo eso hay que adaptarlo, hay que dar flexibilidad a los centros de estudios. Hay también que mejorar las cuestiones de gestión propia, hasta de la propia hotelería, llamemos, del sistema educativo. No puede ser que un director de liceo esté más tiempo preocupado por si las bombitas están quemadas o los caños están tapados que en la propia gestión educativa. Un cuarto tema que quiero recorrer es el de la fractura y la fragmentación social. También arranco por lo hecho. El Frente Amplio, cuando empieza a gobernar, enfrenta casi un 40% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Hoy estamos aproximadamente en el 8%. Y el tema es que este 8 está duro de bajar, digamos. ¿Por qué, creo yo? Bueno, yo creo que hay una cuestión que fue claramente exitosa. 1/3 de la población prácticamente mejoró sus condiciones. Yo creo que buena parte de ese núcleo, de ese bloque de gente que estaba en pobreza, cayó en pobreza cuando perdió su trabajo en la crisis. En la medida que se dio un proceso de creación de 300.000 puestos de trabajo, más algunas políticas de transferencias de ingresos, bueno, ayudaron a mejorar las condiciones de esa población. Pero el tema es que hoy estamos afrontando el núcleo duro de la pobreza, el que no se resuelve solo diciendo, bueno, acá hay un empleo. Porque una madre con 4 o 5 hijos que vive en un asentamiento donde hay problemas de desapego al sistema educativo, problemas de salubridad, de hábitat, de saneamiento, de vivienda, de seguridad, de subculturas. No ayudamos a resolver esa problemática tan multidimensional solo diciendo, acá tenés un empleo, anda a trabajar. Porque ni siquiera va a poder ir a trabajar en ese contexto. Y yo creo que así como reivindico el proceso
y los resultados que hemos tenido hasta el momento en esta materia, también creo que tenemos que renovar y revisar las políticas sociales para atacar ahora una problemática que es diferente, que es multidimensional, que requiere entonces otros grados de coordinación y articulación entre las políticas sociales. En el Estado uruguayo hoy hay más de 600 programas sociales. No los coordina nadie, obviamente, imposible coordinar 600 programas. Obviamente hay que revisar esa lógica, hay que aterrizar de manera coordinada en ese territorio de fragmentación. Y esto no es solo un tema del MIDES. Es cierto que el MIDES tiene la responsabilidad institucional de coordinar las políticas sociales, pero el MIDES es un ministerio más de todos los ministerios que tiene el Estado. Ahí hay un foco que requiere una conducción política de esa coordinación que involucre al MIDES, sí, pero también a Salud Pública, Educación, al Ministerio del Interior, Economía, Vivienda. Es un desafío de políticas porque estamos afrontando un desafío mucho más complejo y multidimensional que es el de la fractura y la fragmentación social. En general podemos recorrer más temas que requieren un enfoque diferente, el tema de las Fuerzas Armadas sin duda, el tema de la agenda de derechos, que en general el Frente Amplio ha impulsado muchas veces en soledad, pero que eso nos hace una mejor sociedad. Yo al menos tengo la visión de que la ética de la sociedad, ¿sí?, se conforma en función de cómo esa sociedad trata a los más desprotegidos y a los discriminados. Creo que estamos haciendo una sociedad más ética cuando avanzamos en estos temas. Pero seguramente ustedes también estén esperando que yo hable un poco de la cuestión macroeconómica y de la salud financiera del Estado. Tenemos hoy claramente una economía que ha crecido por 16 años de manera consecutiva, que se ha enfriado en los últimos años, entre otras cosas porque el mundo está más frío y la región está muy mal, pero que hoy, más allá de cuestiones de estabilidad y de resultados razonables en materia económica y financiera, tiene también sus desafíos. Hay un desafío en la capacidad competitiva de las empresas uruguayas, que como siempre decimos, porque muchas veces el foco siempre, por suerte ya me saqué el sombrerito de presidente del Banco Central, aunque capaz que viene una pregunta de qué va a pasar con el dólar, ¿no? Pero en general la competitividad siempre se focaliza solo en el dólar. Bueno, como siempre hemos dicho, en Uruguay acompañamos lo que pasa con el dólar en el mundo porque no tenemos chance de ponerlo en un lugar donde nosotros queramos, ¿sí? Tratamos de suavizar los movimientos porque a nadie le sirve una montaña rusa en el mercado cambiario. Pero en general eso está sucediendo y hoy el dólar está en una posición bastante más fuerte que hace un tiempo porque acompaña el proceso en el mundo. También es cierto que en este nuevo contexto de precios y de condiciones internacionales, bueno, la productividad es cada vez más relevante para entender la capacidad productiva, ¿verdad? Aquellas empresas que han actualizado tecnológicamente, que se han adaptado, que han capacitado trabajadores, que gestionan mejor, bueno, siguen siendo pujantes, potentes. Muchos sectores en la economía uruguaya siguen siendo potentes. Algunos están teniendo dificultades, hay temas de demanda internacional, los precios han bajado en muchas áreas, hay temas también de costos internos. Obviamente, decía hoy, un país que crece durante 16 años se va encareciendo. Y también hay temas que se asocian al accionar del Estado. Hoy las tarifas están más altas, después de un largo proceso en donde las tarifas en términos reales bajaron sustancialmente. Es cierto también que la situación financiera del Estado hoy demanda que las empresas públicas que habían recibido enormes subsidios en el pasado de parte del fisco, hoy se les demanda que aporten un poco a los ingresos del Estado por la situación fiscal. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, 2011, 2012, allá hubo 2 años en donde hubo dos brutales sequías que hicieron que si el Estado no subsidiaba implícitamente el costo de la energía por órdenes de 500 millones de dólares cada año, las tarifas eléctricas, y Gonzalo Casaravilla me desmentirá en todo caso, hubieran tenido que subir por algunos tramos un 80%, por decir algo. Claro, no teníamos ni todo el parque de generación eléctrica
de fuentes alternativas que hoy tenemos, teníamos como respaldo un Forte, ¿verdad? Una catramina, que era la Central Valle, que había que prenderla 2 días antes para que calentara, ¿no? Y usaba petróleo a lo bobo, un petróleo que salía a $140 el barril. Bueno, en ese marco las sequías tenían impactos brutales y hubieran tenido que subirse las tarifas de manera brutal. No se hizo porque el fisco dijo esto es negativo y financió, de hecho, ese agujero. Hoy pasa un poco al revés. En la situación fiscal del Estado uruguayo hoy, bueno, las empresas públicas hoy aportan un poco más, nada que ver con esos montos siderales de los que hablaba, pero aportan más que en el pasado. Esto nos lleva a entender que, bueno, más allá de que el gobierno ha tomado medidas en algunos sectores puntuales donde identificó dificultades específicas y sobre todo resolvió ayudas a los productores más pequeños, productores medianos, ya sea por la vía de subsidios, como en el caso eléctrico, ya sea por la vía de los cambios en las formas de tributación, ¿sí? Como en el caso de la lechería, de los pequeños productores que no tributan por IRAE sino por IMEVA. Bueno, más allá de esas ayudas, digamos, está claro, creo yo, que hasta que no resolvamos de mejor manera la situación fiscal del Estado, va a ser difícil encarar reducciones significativas y generalizadas de las tarifas públicas. Esto nos lleva al tema del déficit, por supuesto. El déficit está alto, hace tiempo que está alto, y ustedes bien saben que un déficit alto durante mucho tiempo lo que empieza a generar es endeudamiento. También en esto hay que hacer algunos paréntesis, ¿verdad? Se nos plantea, hoy el Uruguay está endeudado al punto tal de que está hipotecado. Bueno, ¿cómo hay que medir la deuda? Porque también es que dice, la deuda subió de 13.000 a 40 y pico mil, no sé, 30 y pico mil, millones, ¿no? Obviamente de dólares. Y así no se mide la deuda, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, yo tengo una deuda de 100, ustedes no me pueden decir si yo estoy muy endeudado o poco endeudado, porque dependerá de cuál es mi ingreso y mi capacidad de repagar. A nivel del Estado es lo mismo, la deuda hay que medirla en función del producto, porque es lo que genera la capacidad de repago de la deuda. En ese indicador de la deuda con respecto al producto, el Frente Amplio recibió un país en donde ese indicador estaba arriba del 100%. Y hoy está en 60 y algo. Si ahora está hipotecado, no sé qué adjetivo usar para la situación del 2004-2005. También es cierto que toda la conducta prudente que se ha tenido desde el punto de vista macroeconómico llevó a que ese ratio hubiera bajado bastante más, hubiera bajado a 50, 50 y algo. Y ha subido en los últimos años a 60 y algo. Y es porque el déficit está alto. El gobierno ha planteado hace por lo menos 3 años que el déficit estaba alto y que había que reducirlo. Tomó medidas en el terreno tributario, tomó medidas en terreno del gasto en muchas áreas, en la administración central, en las empresas públicas. Pero el déficit no solo no bajó, sino que ha seguido subiendo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abordar, diagnosticar cuáles son los factores gruesos que mueven la aguja en el tema fiscal y que están explicando esta evolución negativa. Y aclaro lo de mueven la aguja porque yo también escucho un montón de aspectos. Decir, si hay déficit tenemos que recortar esto, las partidas de prensa de los legisladores, si tenemos que bajar más de $1.000 millones de déficit, no sé, para que sea significativo esas medidas tendríamos que tener 500.000 de legisladores. Hay un montón de cosas que capaz que hay que hacerlas, porque corresponde hacerlas, pero no como factor que mejore la situación financiera del Estado porque no mueven la aguja. ¿Qué es lo que mueve la aguja? También, obviamente hay que hacer una referencia al cómo hay que reducir el déficit, ¿no? Si en clave de shock, de austeridad, ¿sí? Yo cuando leo shock de austeridad leo ajuste fiscal drástico, con un hachazo, o entendiendo la situación, dónde está la raíz del problema, y como no estamos al borde del precipicio, no estamos en un marco de crisis, no estamos en zona roja de endeudamiento, podemos pensar la estrategia a una resolución más gradual. No para patear esto para adelante, sino para generar la estrategia creíble que resuelva el tema durante un tiempo. Esa idea del shock de austeridad significa pegar un hachazo de 900 o 1.000 millones de dólares de un saque. Cuando nosotros preguntamos cómo vas a hacer eso, porque si haces eso hoy de un saque, obviamente
va a sufrir el crecimiento de la economía, el Estado no va a tener potencia para hacer políticas productivas, políticas sociales. Todavía están haciendo números para dar respuesta, pero sobre todo yo quiero plantear que, bueno, si una buena parte de eso, como se plantea, pasa por no llenar vacantes en el Estado, hay por lo menos 3 consideraciones para hacer. Una, eso no es ninguna novedad, porque ya en la rendición de cuentas del gobierno ha planteado llenar solo 2 de cada 3 vacantes, o sea, es algo que ya se está haciendo. Segundo, que también hay que considerar las necesidades que la propia población demanda, ¿no? Está difícil decir que vamos a tener más seguridad, más educación, más salud, ¿verdad? Si cada vez tenemos menos trabajadores. Pero además, esto tiene resultados en materia de ahorro financiero con el tiempo. O sea, esto va a tener, digamos, un aporte a la reducción del déficit, si se diera de esa manera, en varios años. Entonces ahí se crea ese concepto novedoso, que es un shock que demora varios años. El tema a abordar es primero focalizarse en los componentes del gasto que realmente mueven la aguja. Y hoy nos lleva muy poco rato a todos ponernos de acuerdo de que el principal componente tiene que ver con el déficit del sistema de seguridad social. Seguridad social que yo integro al régimen general, la caja militar, la caja policial, todos los institutos de seguridad social en el país. Déjenme manejar algunos números. Hoy el Estado, el fisco le transfiere al BPS entre 600 y 700 millones de dólares. El déficit de la caja militar está cercano a los 500 millones de dólares. El de la caja policial supera los 200 millones de dólares. Pero eso no es todo el déficit, porque hay un montón de déficit que está financiado con impuestos de manera automática, ¿no? Los economistas le decimos, son impuestos afectados a financiar la seguridad social. 7 puntos de IVA, que son más de 1.500 millones de dólares. El IAS, que son más de 400 millones de dólares. El viejo COFIS, que no existe más porque se derogó en la reforma tributaria, pero que el Estado sigue transfiriendo el equivalente a lo que se recaudaba, 250 millones de dólares más. Y después otras chirolas en los otros institutos de seguridad social. Cuando uno pasa a raya, el déficit del sistema en general supera los 3.500 millones de dólares, 3.400 millones de dólares. Es una vez y media, casi, el déficit fiscal entero. Entonces, nosotros podemos pensar en tomar un montón de medidas, tanto en el terreno tributario como en el terreno de gasto, que no van a tener gran significación desde el punto de vista de la resolución financiera, porque aprovecho el paréntesis para decir que uno puede estar siempre revisando la cuestión tributaria, como se ha hecho durante toda esta década desde la reforma tributaria, pero no creemos que vaya a aparecer ninguna cosa milagrosa que signifique una recaudación tributaria significativamente mayor. Por supuesto que hay que trabajar en el crecimiento de la economía, que mejore los ingresos públicos, pero el panorama de crecimiento de la economía en los próximos años puede ser decente, pero no va a ser brutal, ¿verdad? El ritmo al cual tenemos que corregir el déficit fiscal no se condice con el ritmo que podemos mejorar los ingresos del Estado por la vía del crecimiento. Hay que trabajar para el crecimiento, algo ayudará en esta materia, pero solo con eso no resolvemos el problema. Decíamos que la seguridad social decíamos que podemos tomar muchas medidas en todos estos terrenos, pero sin resolver el desbalance financiero del sistema de seguridad social, cualquier cúmulo de medidas va a ser insuficiente. ¿De qué viene este problema del déficit de la seguridad social? ¿Es algo que viene de hace 15 años y el gobierno no lo afrontó? No, primero viene de una buena noticia, y es que los seres humanos vivimos cada vez más. Y por lo tanto, si la sociedad ahorra lo mismo y después tiene que financiar más años de retiro, los números no empiezan a cerrar. Lo otro también es que vivimos cada vez más y estamos en mejores condiciones cada vez más. Yo siempre cuento que, bueno, cuando yo era niño leía en el diario sexagenaria atropellada por un auto, ¿sí? Y uno, ¿qué se le venía a la cabeza? Pobre viejita, no miró para cruzar. Hoy los sexagenarios, las sexagenarias nos pasan haciendo jogging por la Rambla, por las plazas, ¿no? O sea, es notorio el cambio de vida.
En estos 2 años fui como a 7 cumpleaños de 90. Y creo que antes de ahí nunca había ido a un cumpleaños de 90. O sea, es notorio ese cambio y por lo tanto esta es la historia de los sistemas de seguridad social que se han ido adaptando a la expansión sistemática de la vida humana. Entonces esto hay que verlo sin dramatismo, verlo como un proceso que es natural y que no le pasa solo al Uruguay, le pasa a todo el mundo, solo que la mayor parte de los países con desarrollo humano similar al de Uruguay ya hicieron estas adecuaciones del sistema de seguridad social, modificando el conjunto de parámetros, adecuándolos a esta nueva realidad de la vida humana. Hay gente que dice, pero nos vas a hacer trabajar más. Lo que pasa es que vas a vivir más. Y además el propio sistema te va a financiar más. Hay que verlo por el lado positivo. Es más, hoy todo el mundo pone el foco en la edad mínima jubilatoria. Creo que es un error poner el foco ahí, primero porque no es esa la solución mágica, y segundo porque creo que este es un tema políticamente delicado y va a ser en el primer año del próximo gobierno que tenemos que estar todos los partidos alrededor de una mesa, con mucho diálogo para resolver esto con visión de Estado, también con mucho diálogo con las organizaciones sociales. Y acá lo que estábamos diciendo entonces es que no hay que focalizar así, es un error focalizar en el tema de la edad mínima. De hecho, hoy la edad mínima jubilatoria en Uruguay es 60 años, pero en la vida real, cuando uno va a los datos del BPS, la edad promedio de jubilación está cercana a los 64 años. En fin, este es un tema que hay que absorber, que no va a tener impactos drásticos inmediatos, pero va a tener algunos impactos según cómo se diseñe. Hay que introducir mecanismos de mayor flexibilidad en el retiro, como han hecho otros países, retiros parciales. Uno tiene la caricatura de que trabaja 8 horas, un día se jubila y trabaja 0. Y en otros países eso ya se ha suavizado. Uno puede jubilarse de manera parcial, pasar a trabajar media jornada, recibir una pasividad por media jornada, pero seguir aportando por la otra media jornada. Todas esas cosas suavizan la presión financiera. Reitero, esto sí, por supuesto, tiene un impacto, va a tener un impacto financiero positivo en la resolución del desbalance financiero del Estado. Pero sobre todo lo tenemos que hacer para hacer sustentable el sistema de seguridad social, para fortalecer el sistema de seguridad social. Porque un sistema de seguridad social que genera una espiral de déficit y de deuda termina mal. Y un sistema que termina mal no es un buen sistema. También digo, esto hay que discutirlo multipartidariamente con visión de Estado, porque la resolución de esto le va la vida a los varios gobiernos por delante. Y si alguien ve un botín de juego político menor en este proceso, estaría actuando con una enorme irresponsabilidad. Entonces, claramente hay un desafío grande en el tema fiscal, en el tema de adecuar y fortalecer la seguridad social, para darle sustentabilidad a la seguridad social y sustentabilidad a la potencia del Estado, que nosotros le seguimos asignando un rol fundamental, ¿sí?, para tener políticas productivas y políticas sociales y culturales que el Estado debe implementar. Bien, vuelvo finalmente a la arena estrictamente política. Estamos en un proceso de renovación política en el Frente Amplio y en ese marco se da un proceso electoral. Nosotros en lo personal aspiramos a la candidatura del Frente Amplio, pero sobre todo en clave de renovación aspiramos a ser parte del nuevo liderazgo del Frente Amplio, fortaleciendo un espacio dentro del Frente Amplio que nos parece fundamental, que nos parece que en la medida en que ese espacio tenga potencia vamos a hacer un mejor Frente Amplio que contribuya también a mejores gobiernos y a un mejor país. Nuestra precandidatura tiene como clave, por supuesto, la renovación, pero también una visión moderna del mundo, una visión moderna de las políticas con perspectiva de futuro, viendo y reivindicando lo hecho por el Frente Amplio en estos 3 gobiernos, con enfoque crítico, autocrítico, de reconocer áreas que no hemos podido resolver, de reconocer desafíos nuevos que tenemos que abordar con políticas también revisadas, y parados en los valores fundacionales del Frente Amplio, en particular con una fuerte impronta sereñista. Nosotros, uno de los privilegios que tuvimos en la vida ha sido el de tener un estrecho vínculo con el general Sereni durante muchos años. Y esas cosas no pasan desapercibidas en nosotros, ¿verdad? Ahí es donde tenemos esa base sereñista de valores, con la ética en primer lugar, de
coraje político. Vaya si Seregni tomó decisiones en base a su coraje y a su ética, aún sabiendo que pagaba costos en lo político, en lo familiar, en lo personal. Con visión estratégica, entender los procesos, ver qué consecuencias tienen las decisiones. Seregni siempre nos decía que había que pensar en la mañana siguiente. Y una forma de hacer política que creo que es cada vez más relevante y va a ser relevantísima en el próximo gobierno, que es hacer política en base a un diálogo respetuoso, a la búsqueda de puntos de acuerdo, porque el país está primero que la fuerza política y ni que hablar mucho más primero que las aspiraciones de índole personal. Y eso requiere que más allá de que vengamos tanto dentro y fuera del Frente Amplio de posicionamientos y vertientes político-ideológicas distantes, hay ciertos puntos de acuerdo que son necesarios para llevar adelante lo que Seregni impulsaba, que eran políticas de Estado. No se negaba la diferencia político-ideológica, se entendía que hay algunas cosas sobre las cuales había que acordar porque el país estaba antes. Y yo creo que, así como hablo de la seguridad social, de las Fuerzas Armadas, de la educación, de la seguridad, es necesario hacer política en base a un diálogo respetuoso para llegar a algunos acuerdos en todas esas áreas, porque con o sin mayorías parlamentarias, el proceso político del próximo gobierno lo va a demandar. Y también el tema, reitero, de fortalecer ese espacio de renovación, espacio de visión moderna de las cosas, espacio de impronta sereñista, porque reitero, creo que fortaleciendo ese espacio en el Frente Amplio vamos a hacer un mejor Frente Amplio, un mejor gobierno y un mejor país. Gracias por la atención, quedo a disposición para sus consultas. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por las preguntas. Nos han llegado muchísimas preguntas a través del 092-000-200. Hemos tratado de agrupar algunas por temas con Valeria para tratar de acortar un poco el tiempo de las preguntas. Vamos a comenzar hablando un poco de relaciones laborales. Nos llegan varias preguntas que tienen que ver con lo que usted señalaba sobre el proceso de renovación de políticas públicas. Consultan si entiende que hay que hacer una adecuación de las relaciones laborales, hablan de presentismo, productividad, lo consultan sobre el derecho a ocupación. Y yo le agrego la situación que se va a generar mañana en la OIT, teniendo en cuenta que Uruguay es uno de los 24 países a examinar. Muy bien, me alegro que digas países a examinar y no países que hay en una lista negra, porque no existe la lista negra en la OIT. Yo reivindico, en primer lugar, todas las transformaciones estructurales que se han hecho en el mundo de las relaciones laborales desde que el Frente Amplio gobierna. Creo que ha sido un factor que ha tenido como eje un nuevo equilibrio, un mejor equilibrio en el poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Y eso es lo que ha llevado a que, por ejemplo, el salario real y las pasividades reales han acompañado el crecimiento real de la economía. En periodos anteriores crecía la economía y no crecían los salarios ni las pasividades. Por supuesto que todo proceso tiene fricciones. Rápidamente voy a tocar el tema de las ocupaciones. Cuando se deroga aquel decreto en 2005 vinculado a las ocupaciones y se instalan los consejos de salario con más potencia, la central sindical se multiplicó. Tenía 100.000 afiliados más o menos y pasó a tener 300, 400.000. Y obviamente eso generó un crecimiento que yo diría inorgánico en la actividad sindical, que hizo que se aparecieran muchos nuevos gremios, muchos nuevos sindicatos con líderes quizás sin la experiencia de los líderes sindicales históricos. Y eso llevó a algunas instancias en donde la ocupación, en vez de pensarse como una medida casi final en el marco de un lockout patronal o cosas por el estilo, muchas veces pasó a ser la primera medida en un conflicto. Y creo que la denuncia de los empresarios ante la OIT arranca un poco desde aquel momento. Yo creo que después todo el proceso ha madurado y difícilmente pueda plantearse hoy que el tema de las ocupaciones sea un tema relevante en el mundo de las relaciones laborales. El tema, reitero, de la negociación colectiva me sigue pareciendo absolutamente sustancial y se ha ido modificando, ¿verdad? La ley de Consejo de Salario del año 43, no la hizo el Frente Amplio.
el Frente Amplio sí restauró los consejos de salario, porque con excepción del primer gobierno democrático, del primer gobierno de Sanguinetti, que claro, estaba muy influenciado por la salida democrática, la concertación nacional programática, etcétera, después los consejos de salario se erradicaron. Yo creo que es fundamental tener negociación colectiva. Ha habido mucho cambio en la normativa. Entre otras cosas, hay que entender que la situación de las relaciones laborales es completamente diferente a la del 43. La 43, la caricatura eran grandes fábricas con miles de trabajadores que tenían estructuras predeterminadas. Entonces, básicamente se negociaba el laudo básico y todo lo demás quedaba automáticamente definido y no era mucho más que eso. Hoy la negociación colectiva ha madurado enormemente. Estamos ya cerrando la ronda de negociaciones más grande de la historia del país. 231 grupos de negociación. Faltan 2, creo. Y además más del 90% se acordó entre empleadores y trabajadores, sin intervención, sin necesidad de la intervención del Estado. En las que intervino el Estado repartió casos en que apoyó la propuesta de los trabajadores y otras que apoyó la propuesta de los empresarios. Pero además la maduración se ve en que ya no se discute solo ajuste salarial en los consejos de salario. Se discute salario, condiciones laborales y cada vez hay más conciencia del tema del impacto tecnológico. Entonces, más y más sectores hoy están acordando programas de recapacitación de los trabajadores. Muchos de ellos con apoyo logístico o financiero del INEFOP, que está llamado a tener un rol cada vez más fuerte en este proceso de recapacitación masiva de trabajadores y trabajadoras. Lo otro sí también es que claro que hay que estar permanentemente revisando el funcionamiento de la negociación colectiva y las normas. No solo porque se va adaptando a estas cosas que les digo, de que ahora hay cuestiones de distinción de los sectores en función de su dinamismo, hay capacidad de descolgarse de acuerdos sectoriales en función de las circunstancias de cada empresa. O sea, ya hay más flexibilidad en esas cosas y habrá que seguir revisándolo para mejorar el mecanismo, nunca para ir hacia atrás. Y más desafío es cuando la dinámica tecnológica está cambiando la forma de estructurarse los mercados, las formas de relaciones laborales que no sabemos bien qué significan. La uberización pone sobre la mesa qué significa la relación laboral ahí. No es una relación patrón-obrero, tampoco es estrictamente una relación de empresas independientes. O sea, hay hasta la necesidad de redefinir conceptualmente y obviamente jurídicamente nuevos tipos de relacionamiento laboral, los niveles de descentralización. Cada vez tengo más amigos que me dicen, mi hijo trabaja en la computadora, ¿sí? Un rato de tarde a la empresa de acá a la vuelta, otro rato en la madrugada para Singapur, de mañana duerme, obvio, ¿sí? O sea, la forma de la relación laboral está siendo descentralizada de manera drástica. O sea, todas esas cosas van a alimentar la necesidad de ir modificando no solo la política de relaciones laborales, también a quién le cobramos impuestos, cómo, la seguridad social, las regulaciones, todo lo que significa fiscalización está cuestionado por la dinámica de la tecnología. O sea, también en las relaciones laborales. Yo siempre voy a estar abierto a la revisión de las normas laborales en la medida en que sean adecuaciones razonables a un cambio en la realidad, ¿sí? Pero sobre la base de que siempre es la mejor solución, la negociación colectiva, y siempre tenemos que sostener un equilibrio razonable en los poderes de negociación de trabajadores y empleadores. Bien, buenos días a todos. Lo llevamos ahora al plano económico. Le quería preguntar, usted decía cuando hablaba de que reivindicaba todo lo hecho por el Frente Amplio, pero también era autocrítico. Bueno, la pregunta es, en el plano del gasto, ¿qué autocrítica hace? Porque desde la oposición se dice que se gastó de más, teniendo en cuenta que el déficit fiscal hoy se encuentra en 4,8% del PBI. Y la segunda consulta que le quería hacer era si estaba de acuerdo con el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien dijo que la carga fiscal
en Uruguay es adecuada. Bien. En mi exposición puse el foco de que el núcleo de la evolución negativa del déficit fiscal es el sistema de seguridad social por estos cambios en la vida humana, básicamente. Por lo tanto, hasta que no se planteara una adecuación del sistema de seguridad social, iba a ser difícil entonces corregir el déficit. Y este no es un problema que uno hubiera tenido hace 8 o 10 años, porque hasta hace 5 años atrás, por ejemplo, el Estado, el fisco al BPS prácticamente no le transfería nada. Y hoy está transfiriendo 600, 700 millones. El déficit de la caja militar era 300 y hoy es 500. O sea, hay un empeoramiento rápido en ese, que nos obliga a actuar entonces rápidamente, reitero, el primer año del próximo gobierno sin duda. Por lo tanto, yo creo que en general la gestión de la política económica fue razonable, ayuda a explicar 14 años de crecimiento ininterrumpido, incluso sobrellevando situaciones críticas en el mundo y en la región. El famoso viento de cola incluyó, por ejemplo, la crisis financiera internacional más grande desde la década del 30. Estamos absorbiendo hoy un desplome en muchas cosas a nivel global, una región que hace 7 u 8 años que no tiene un desempeño económico mínimamente decente. Por lo tanto, creo que hay un panorama de ver sobre todo el 3/4 vaso lleno. Hay desafíos que son nuevos en este sentido, condicionados muchas veces por lo que pasa en el mundo y en la región, y también hay áreas que no supimos resolver desde el punto de vista de las reformas estructurales y que afectan, en última instancia, la calidad del gasto. Yo no estoy de acuerdo con que solo nos hemos preocupado por la cantidad del gasto y no nos hemos preocupado por la calidad del gasto. Yo creo que en el cúmulo enorme de reformas estructurales que se hicieron en tantos lados, ¿sí? La reforma tributaria que reformó la DGI, la reforma de la aduana, las reformas en el sistema financiero, las reformas en el funcionamiento de los mercados, las reformas en el funcionamiento del Estado en base a la transparencia y a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, podría seguir enumerando, son enorme la cantidad de transformaciones. Y en cada transformación, no solamente, reitero, cambiaron las reglas de juego, sino también cambió la institucionalidad y se hizo más eficiente el Estado. O sea, hubo ganancias en calidad de gasto. Pero en las áreas donde no se hicieron reformas estructurales, claramente no. Creo que, yo lo he dicho públicamente, en el terreno del sistema educativo no tuvimos la capacidad de conducir un proceso de reforma estructural. Y eso obviamente genera también ineficiencias y no mejora todo lo que debió mejorar la calidad del gasto. Siempre hay ajustes para hacer en la política económica, ¿no? Por supuesto. Y siempre hay formas de hacer diferentes algunas cosas. Yo creo que de todas maneras, cuando uno pasa raya, el saldo en esta materia es francamente positivo. Que ahora tengamos desafíos nuevos se explica por muchos factores. Alguno quizás sí contribuye al hecho de que algunas cosas se debían haber hecho diferentes, pero creo que ese no es el foco central de la explicación. La segunda que agregaste fue... la de los impuestos. Sí. Yo considero que la carga tributaria en el país no es baja. Y creo que por algo cuando hablé del tema del déficit no puse el foco de que el grueso del déficit se iba a resolver por el lado tributario, porque no creo que haya mecanismos milagrosos que no tengan impactos muy duros, digamos, en la economía nacional y en la sociedad uruguaya, que tengan niveles recaudatorios tales como para que muevan la aguja. En el programa del Frente Amplio se habla, por ejemplo, sí, de orientaciones, tendencias, ¿verdad?, que compartimos, pero de manera específica solo se habla de evaluar la incorporación de un impuesto a las herencias elevadas, cosa que nos parece bien, es una buena señal en términos de equidad, pero que nadie piense que de ese impuesto va a haber una recaudación maravillosa que contribuya de manera significativa al desbalance financiero del Estado, a resolver el desbalance. Por lo tanto, a lo que apunto es que no me imagino que haya un cambio significativo en la estructura tributaria, ni en la carga tributaria, ni del sector productivo, ni de la población,
Creo que aumentar la carga en la población obviamente no parece razonable porque tampoco es baja la tributación. Ojo, yo reivindico los niveles tributarios del Uruguay hoy porque nosotros desde la izquierda le asignamos un rol fundamental al Estado. Y aún aquellos que dicen que el Estado tiene que tener menos rol, a veces son los primeros en ir a golpearle la puerta bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, nosotros creemos que el Estado tiene un rol fundamental que debe conducir los procesos políticos, económicos, financieros del país, sociales, culturales, y todo eso requiere recursos porque políticas públicas gratuitas no existen. Nunca vamos a competir a base de tener un Estado raquítico que no cobra impuestos y por lo tanto no puede desarrollar infraestructura, no puede desarrollar seguridad social, no puede desarrollar políticas de ayuda productiva. A veces se nos pone como amenaza o como contraejemplo países que prácticamente no cobran impuestos, pero que son países donde no hay infraestructuras, países donde el 80% de la población no tiene un régimen de seguridad social. Nosotros jamás vamos a competir en esos términos. Volviendo estrictamente a la pregunta, yo creo que la carga tributaria en Uruguay es razonable, no es baja, pero es la misma carga tributaria que hemos tenido en estos 16 años en donde la economía ha crecido. Y por lo tanto, también en el terreno empresarial, parece ser una carga tributaria que permite competir. Hemos recibido una enormidad de inversiones en todos estos años, ¿verdad? Y que bueno, los premios en todo caso en la cuestión tributaria se basan en los flujos de inversión. Hay exoneraciones tributarias importantes en función de que las empresas inviertan. Y yo creo que ese es un mecanismo razonable. Cuando discutimos bastante digamos, tratando de ser consistentes entre la reforma tributaria, que siempre dijimos que los objetivos no eran solo de equidad, eran primordialmente de equidad, pero también de consistencia con los estímulos a la inversión, porque entendemos que la inversión es el eslabón de la cadena económica que arrastra a todos los demás. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay generación de ingresos, no hay capacidad de cobrar impuestos ni de hacer políticas públicas, ¿sí? También hacíamos consistente con el régimen de promoción de inversiones. Había quien nos planteaba en aquel momento que teníamos que bajar el impuesto a la renta empresarial más drásticamente, como hacía Chile, por ejemplo. Y entonces le bajás a todo el mundo, al que invierte y al que no invierte. Nosotros optamos por tener un impuesto a la renta empresarial más alto, pero ser más generosos, entre comillas, en la promoción de inversiones, o sea, en los estímulos para aquellos que efectivamente invierten. En fin, creo que el esqueleto de la cuestión tributaria en el Uruguay va a ser esencialmente el que ya está, y en todo caso, si hay algunas modificaciones, van a ser en el margen. Nos quedó un complemento de la pregunta inicial. Nos señalan cómo ve y qué cree que puede suceder justamente con esta situación que enfrenta Uruguay ante el OIT, que va a ser examinado en el día de mañana, y nos consultan si cree que esto puede llegar a complicar la llegada de inversión privada. No creo que tenga ningún impacto en los procesos y los flujos de inversión. Hoy la inversión está más débil que hace unos años porque, obviamente, quien invierte en Uruguay, ya sea extranjero o doméstico, está pensando en el mercado mundial o en el mercado regional. Nosotros somos un mercadito, ¿no? Y bueno, en la medida en que la economía global está creciendo a la tercera parte de lo que crecía antes, y en la medida que el panorama regional es muy preocupante, hasta que esas cosas no repunten, difícilmente volvamos a los niveles de 23, 24 puntos del Producto de Inversión. Creo que esa es más bien la explicación, ¿verdad?, de que hoy estemos en órdenes de 16, 17%, igual superiores al 13, 14, que fue el promedio del medio siglo previo a los gobiernos del Frente Amplio. Pero no creo que estas situaciones, el de la OIT, tengan ningún impacto sobre el flujo de inversiones. Sobre lo que espero que pueda pasar, no soy experto en la materia ni de los procesos de discusión internacional en términos de trabajo, pero no creo que haya nada significativo. En todo caso, vean lo curioso que es que cuando todos los países son analizados por la OIT en general, es porque se desatienden los derechos de los trabajadores.
Y aquí parece ese no ser el caso, sin duda. Creo que está bien seguir con atención el tema, pero no creo que vaya a tener impactos significativos ni en la cuestión, digamos, normativa y reputacional del Uruguay, ni en los flujos de inversiones. Volviendo al tema fiscal, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga planteó el establecimiento de una regla fiscal. ¿Está de acuerdo y piensa que esto puede contribuir a bajar el déficit? Reglas fiscales se diseñan de diversas maneras. De hecho, el Uruguay tiene implícita una regla fiscal que está vinculada al tope de deuda, que en última instancia es lo que financia el déficit. En otros países las reglas fiscales son ponerle topes al déficit estructural. Pero en todas las reglas fiscales siempre hay un formato en que si te pasás de la regla, eso lo que tenés que hacer es ir al Parlamento y el Parlamento te dirá, bueno, te doy un waiver, como se dice, ¿no? Pasa, pero explícame qué pasa y comprometete a corregir, cosas así, que en última instancia son cuestiones de definición política. Yo estoy abierto a redefinir la regla fiscal que hay en Uruguay, si queremos diseñarla mejor, creo que siempre hay margen para hacerlo, ningún problema. Pero que lo que tiene que quedar claro es que en última instancia es un tema del proceso político también. No hay nada más político que la definición de las cuestiones fiscales. O sea, a quién le cobramos impuestos, cuántos impuestos y cómo se gasta y en dónde se gasta. Todos esos son procesos políticos. O sea que yo no tengo ningún inconveniente y me parece bien perfeccionar una regla fiscal en Uruguay. Lo que sí quiero es no generar esa ilusión de que por el solo hecho de tener una regla fiscal las cuestiones se resuelven maravillosamente. Yendo a cuestiones de campaña específicamente, en caso de no llegar a ser el candidato del Frente Amplio, ¿se ve trabajando más desde un rol ejecutivo, dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo? Gracias. Y usted ha manifestado en varias oportunidades que apuesta a una fórmula paritaria. ¿Cómo cree que se tiene que dilucidar ese tema? Y en el día de hoy, por ejemplo, Búsqueda señala que dentro del Frente Amplio hay dirigentes que apoyan o propusieron el nombre de Blanca Rodríguez como, por ejemplo, candidata a vicepresidenta. Bien, en primer lugar, aspiramos a ganar la candidatura. Creemos que el fortalecimiento de este espacio que les mencionaba hoy también tiene que traducirse en la fórmula, digamos, que va a llevar el Frente Amplio al cuarto gobierno. De no ser así, la vida dirá, ¿verdad? Es difícil, la vida es muy dinámica, cambiante. Hay un antes y un después del 30 de junio en ese sentido. Pero en política uno nunca dice nunca, porque a veces hay condicionantes que en aras de una mejor resolución de los temas, ¿verdad? Uno tiene que optar por un lugar o por otro. Si fuera en base a mi inclinación, yo estuve 13 años y medio en el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio, en tareas esencialmente ejecutivas. Y una de las razones que me llevó a impulsar también, a saltar a la arena estrictamente política, una, por supuesto, era que ahora se instalaba un proceso de renovación, que a mí me parece fundamental, y la otra, que yo pensaba que después de 13 años y medio en la labor ejecutiva en economía, hay ciclos que se van cerrando. Reitero, nunca digas nunca, porque la vida dirá, pero en cuanto a mi inclinación hoy, entiendo que hay ciclos que se van cerrando, y en la medida además que yo aspiro a ser parte del nuevo liderazgo político del Frente Amplio, quizás la arena legislativa tendría más sentido, sería más consistente con ese proceso de construcción de liderazgo para fortalecer ese espacio. Sobre que la fórmula tiene que ser paritaria, no tengo la más mínima duda. No es un tema de que yo lo diga, creo que está instalado nítidamente en todo el Frente Amplio. Por eso cuando me han preguntado si yo estaba dispuesto a ser vicepresidente, yo dije sí, porque además creo que el vicepresidente, en este marco que les decía hoy, la arena parlamentaria, la arena legislativa va a ser fundamental para desarrollar acuerdos en temas sustanciales y por lo tanto el articulador es el vicepresidente de la República, pero que tenía como precondición no violentar que la fórmula sea paritaria. Hay gente que me dice, pero entonces estás apoyando a Carolina Cose, porque yo no estoy apoyando a Carolina Cose, yo apoyo a Mario Vergara, ¿sí? Y espero que todos ustedes también. Pero
Pero por la vía de los hechos, yo lo que no aceptaría ser vicepresidente de un varón, porque entiendo que más importante que ser o no ser vicepresidente es mantener la lógica paritaria en la fórmula presidencial. Después que se manejen nombres, que cada uno se maneje y se haga cargo. Yo no soy el manager de nadie, ni respondo por nadie, así que ya verá el Frente Amplio cómo resuelve el tema de la fórmula. Creo que ahora tenemos que concentrarnos en la interna y en los 4 precandidatos procurar, ¿verdad?, llegar a ser el candidato para el Frente Amplio. En materia de seguridad, hay una discusión instalada a la interna del Frente Amplio en cuanto a la presencia de la Guardia Republicana en cárceles, una medida anunciada por el Ministerio del Interior. ¿Está de acuerdo? ¿Piensa que puede contribuir eso a mejorar la seguridad? Y con respecto a lo que usted hacía referencia en cuanto a la reinserción y a la necesidad del trabajo en cárceles, ¿cree que debería ser obligatorio el trabajo de los presos? Bien. El tema de la Guardia Republicana no se puede ver como una medida aislada, sino que hay que verlo en el marco de un proceso, y creo que el Ministerio del Interior lo ha explicado. El proceso consiste justamente en sacar de la órbita policial los establecimientos carcelarios. Por eso hace 8 años o algo así se creó y durante un par de años se implementó la reformulación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes era Dirección Nacional de Cárceles, ¿no? Con algunos cambios. Bueno, o sea, la creación del INR fue parte ya de ese proceso. Ahora que el INR existe como tal es que se plantea la salida, la descentralización del INR del Ministerio del Interior, que yo comparto totalmente. Ahora, ¿esto qué significa? Hoy en el INR ya hay 1/3 de trabajadores que son civiles, más especializados, por supuesto, en términos de rehabilitación. Pero en las cárceles también tiene que haber seguridad interna y seguridad perimetral, que obviamente esa labor la va a hacer la policía. El tema es que la salida del INR no significa que salgan todos los funcionarios que hoy, policiales y no policiales, al servicio descentralizado. Por eso es que yo entiendo esta cuestión de la Guardia Republicana como parte de ese proceso de transición en donde policías que hoy están en el INR y que no se van a ir en la plantilla, digamos, del INR, tienen que ir reubicándose, y se ha decidido que sea en la Guardia Republicana, para que cuando salga el INR, digamos, se lleve lo que se tiene que llevar, sobre todo la órbita civil, y después sean áreas como la Republicana, la que sea responsable de la seguridad perimetral e interna en las cárceles. Por lo tanto, yo no veo esta medida como contradictoria con el proceso de la descentralización del INR, sino casi como un proceso previo administrativo, entre comillas, que en realidad es conceptual, para seguir adelante con la estrategia de descentralizar el INR, retirar el enfoque más policial en las cárceles y fortalecer el enfoque de mayor rehabilitación en las cárceles. La otra era... Cada vez me pasa más esto. La otra era si los presos sí. Deberían trabajar obligatoriamente. Yo creo que no, yo creo que es deseable. O sea, creo que hay que tener focos mucho más fuertes de rehabilitación en las cárceles. Creo que ya está creciendo la proporción de reclusos que estudian o trabajan en las cárceles. Yo creo que hay que fomentar eso muchísimo más, ¿verdad? Ahora, entiendo también que obligar a trabajar a alguien, esté preso o no esté preso, requiere otras normas constitucionales, ¿no? Por lo tanto, yo voy más en la línea del estímulo, de dar efectivamente un futuro de reinserción social a quien se rehabilita, y eso requiere múltiples medidas, ¿verdad?, que no pasan estrictamente por la obligatoriedad de trabajar. Bueno, la última pregunta. En el día de hoy se va a desarrollar el primer debate televisivo, va a ser entre Talvi y Andrade. ¿Está de acuerdo con esta metodología dentro de la campaña? Sí, ¿Y con quién se vería debatiendo? Ya hubo un debate radial, ¿verdad?, entre Andrade y yo, que creo que fue muy productivo, muy informativo para la sociedad, y me parece bárbaro que hoy haya un debate televisivo entre Andrade y Talvi. Me alegro mucho que Talvi haya ido entendiendo que los debates son necesarios para la democracia, porque en instancias anteriores, cuando se le ofreció debatir, se negó a hacerlo. Yo creo que los debates son fundamentales en la democracia. Coincido con la propuesta del diputado Amado de hacer obligatorios los debates para
la elección nacional, y yo lo argumento en el tema de que si el ciudadano está obligado a votar, los candidatos presidenciales deberían estar obligados a debatir. Porque por Twitter no se debate. Por Twitter se busca una frase efectista, ¿verdad? Un poco de humor o de ironía, pero ahí no hay debates profundos. Y la ciudadanía tiene derecho a que los candidatos planteen, así en materia también de confrontación, sus puntos de vista, sus énfasis, sus prioridades, sus perfiles, sus propuestas. Y entiendo que en las internas, que no son obligatorias, bueno, quizás no deberían ser obligatorios los debates, pero son muy deseables por la misma razón. El que se beneficia de un debate es el ciudadano que tiene que votar. Es más, si queremos incluso impulsar una mayor participación en las elecciones internas, creo que también el formato de debate ayuda al interés y al conocimiento de los distintos precandidatos. El hecho de legislar y reglar la existencia de debates, en algunos casos obligatorios, los formatos, etcétera, me parece una contribución a la democracia, porque así dejamos de lado una especulación, por momentos lo creo antirrepublicana, de considerar que a ver a quién le conviene debatir y a quién no. Porque el que va ganando no le conviene debatir y el que va perdiendo quiere debatir. Siempre va a haber uno que va ganando y otro que va perdiendo. Por lo tanto, con esa lógica, nunca va a haber debates. Y como yo creo que el debate es un ingrediente de la democracia, creo que esa especulación no contribuye en nada a consolidar y profundizar los valores democráticos. Así que yo soy partidario de los debates y bueno, ojalá que hoy haya un buen debate que le sirva a la ciudadanía y obviamente está a decir de que a pesar de que Talvi no aceptó a debatir conmigo hace un tiempo, hoy me siento totalmente representado por lo que va a ser el compañero Oscar Andrade. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias al economista Mario Vergara, a quienes nos han acompañado, Valeria Gil y Emilio Izaguirre, en la conducción y moderación. A todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Realmente ha sido un placer este ciclo de los precandidatos a las elecciones internas. Nos volvemos a encontrar en otras actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Para todas y todos, que tengan un muy buen día.